Buenos días a todos. Les damos la bienvenida a un seminario y Biomás. Hoy contamos con la participación de Sergio Galindo. Sergio Galindo es ingeniero biomédico de la Universidad de los Andes, es estudiante de maestría en ingeniería biomédica y ahora está realizando una pasantía de investigación en la Universidad de Tsukuba en Japón. Él está realizando esta pasantía gracias al convenio que tiene la Facultad de Ingeniería Uniandes con la Universidad Tsukuba en Japón. Él trabaja en el Centro de Investigación Cybernix, que es conocido por el desarrollo del robot Sweet Hall, que es un esqueleto diseñado para el cuidado y la rehabilitación médica. Ya Sergio nos contará más. Entonces, Sergio, para participar hoy en nuestro seminario, se levantó a las 3 de la mañana, hora Japón. Entonces, te damos muchas gracias de parte del departamento por este compromiso con nosotros, por querer compartir tu investigación. Entonces ya a partir de este momento puedes empezar tu charla. Gracias, Ana. Voy a empezar la presentación a compartir la pantalla. Bueno, buenas tardes, sí, tardes a todos. Hoy les voy a compartir lo que ha sido la investigación que he desarrollado acá en la Universidad de Tsukuba durante el último año. Trabajo en el laboratorio de Cybernix, justamente, donde se desarrollan estos esqueletos y dispositivos de rehabilitación médica, más que todo mecánicas, electromecánicas, un poco de robótica, ingeniería de sistemas, sistemas de comunicación, información e inteligencia artificial. Y empezamos. Bueno, el título es Desarrollo de prótesis pasivas de miembro inferior y es una relación entre potencia, espacio y costo. Entonces, a modo de introducción, las amputaciones en nuestro país son de 200 por cada 100.000 personas. Y de estas, 3.450 más o menos han sido por conflicto armado o derivados de este. Y una particularidad de las amputaciones o de las personas con amputación en Colombia es que el área geográfica es muy relevante, porque gran parte de estas personas viven en zonas rurales, donde la condición del terreno es realmente difícil, es muy diferente caminar en la ciudad, caminar en un área rural y dificultan su movilidad bastante. A modo de anécdota de historia, cuando estaba en la universidad, en mi curso, pues tomé la clase de tenis de mesa y resulta que el entrenador hacía parte bueno, de la selección paralímpica de tenis de mesa. Y él justamente me comentaba que muchas de las personas que él entrenaba tenían dificultades no para jugar, no para estar en Bogotá, o sea, no podían jugar tenis de mesa perfectamente y no podían moverse en su casa. Sencillamente porque vivían en área rural, es diferente el terreno, y a pesar de que tenían prótesis muy avanzadas para poder jugar, no podían moverse en la casa, no podían hacer cosas medianamente complejas, y muchos de ellos, de hecho, desarrollaban trastornos psicológicos, se deprimían por esta situación. Entonces, realmente el área geográfica es relevante en las amputaciones en Colombia. ¿Cuál es el objetivo que tenemos? Es desarrollar una prótesis para amputación transtibial que sea pasiva, que tenga 2 grados de libertad y que permita caminar en terrenos difíciles, como es el área rural de Colombia. Y pues necesitamos crear un diseño que sea ajustable, asequible, con componentes fácilmente disponibles. Es muy diferente el contexto japonés y el contexto colombiano. 2, necesitamos que desarrollar un prototipo funcional que tenga la curva de torque y ángulo adecuada, que justamente le permita a las personas caminar de la manera que es, con la cinemática que es, con la rigidez que es, en ambos planos, tanto sagital como coronal. Y queremos saber si el efecto de añadir el segundo grado de libertad, que es básicamente el movimiento lateral de la pierna, mejora la capacidad de estas personas para ambular, para caminar, moverse en terrenos que son inestables e inclinados. Entonces, una frase durante una reunión con mi asesor acá, que es Suzuki Sensei, estamos hablando sobre qué vamos a hacer, los objetivos, después de empezar a discutir un momento, pues, hacia dónde vamos. Y me dijo que un día él espera que las personas que no están amputadas, quieran tener una prótesis. Porque no se trata solamente de restaurar su movilidad, sino darles una ventaja. Él dijo, yo espero que en algún día en serio sientan celos de los que están amputados y digan como, ¿será que vale la pena volverme un cyborg? Como quitar mi pierna para colocar un dispositivo mecánico que es tal vez un poco mejor y me da una ventaja. Y creo que
es muy importante porque con el desarrollo de estas prótesis lo que queremos no es simplemente devolver la movilidad que tenían antes, queremos también darle una ventaja a las personas. Entonces, primero las prótesis actuales se dividen en dos grupos, tres categorías, que son activas y pasivas, y pues no articuladas de un solo eje multieje. Y en Colombia la gran mayoría de prótesis son pasivas y no articuladas debido a limitaciones financieras y de infraestructura para rehabilitación, porque desarrollar prótesis multieje y de un solo eje y en general activas, que tienen componentes eléctricos, electromecánicos, requiere gran cantidad de recursos y sobre todo no son tan fáciles de usar. Las personas deben acudir a centros especializados de rehabilitación, con sistemas de captura de movimiento, con ciertas, digamos, condiciones especiales para poder usarlas y entrenarse en el uso de ellas. No simplemente como te doy la prótesis, la puedes utilizar, es un proceso más complicado. Las prótesis no articuladas pues combinan el pie y tobillo en una sola estructura pues que ofrece un buen rango de movimiento y permite observar el impacto más que todo del talón y son económicas, estéticamente personalizables, se pueden ajustar y son ligeras. Las de un eje replican la dorsiflexión y plantarflexión, que es el movimiento en este plano. Cuando caminamos, nuestra rodilla se mueve, pues nuestro pie se mueve, se reduce el ángulo durante la marcha. Y pues este movimiento es uno de los más importantes, si no el más importante de la marcha, y utiliza diversos mecanismos para cumplir con estos requerimientos de torque. Hay tanto pasivas como activas. Pasivas son aquellas que utilizan solo elementos mecánicos que no requieren energía externa, como amortiguadores, resortes. Y las activas son aquellas que tienen motores, baterías, que utilizan algún otro tipo de energía. Y estas son ajustables y se pueden cambiar, pues la configuración se puede cambiar de acuerdo a las necesidades del paciente. Y finalmente están las multieje, que son la combinación de dos o más mecanismos para dar más grados de libertad a las prótesis, como dorsiflexión, protanflexión, entonces que se mueva adelante hacia atrás, que se mueva de un lado para otro, y inversión y eversión. Y principalmente son activas y son ajustables, son bastante buenas, pero son de difícil mantenimiento. Entonces lo que nosotros necesitamos es realizar algo que sea económico, que sea personalizable y sea ligera, pero que sean ajustables a las necesidades de diferentes pacientes y que además tengan la combinación de dos o más mecanismos. Es una cuestión como de combinar todo lo bueno de los tres tipos de prótesis. Empezamos pues para desarrollar la prótesis hay que considerar algo y es que caminar es difícil. Lo hacemos todos los días movemos de aquí para allá, bueno, en este momento tal vez en nuestras casas o afuera, pero es difícil. Caminar implica sistemas de control en el cuerpo bastante complejos, requiere coordinación y es algo que hacemos frecuentemente y no nos damos cuenta. Y caminar en terreno irregular implica muchas más cosas. Implica tener mucho más equilibrio, implica tener mayor propulsión, y implica también variar la elasticidad del tobillo y un control preciso de nuestros músculos, y todo esto es bastante difícil de conseguir con una prótesis que solamente tiene un eje o que no está articulada. Y el terreno rural de Colombia, en general los rurales, es una combinación de superficies inclinadas y cosas sueltas, piedritas, todos lo conocemos. Y esto puede afectar severamente la movilidad de las personas, porque las prótesis que les dan no son adecuadas para este terreno. Sencillamente no pueden usarlas. Entonces, la solución, lo que siempre se piensa es, bueno, está bien, utilicemos prótesis activas entonces. Si las prótesis pasivas no nos funcionan, coloquémosle motores, coloquémosle baterías, coloquémosle algún microcontrolador. Pero la realidad nos dice que a veces las prótesis pasivas se comportan igual que las prótesis activas, sorprendentemente. Por eso con Suzuki Sensei decidimos irnos por la parte pasiva, son más económicas, son más fáciles de realizar, se pueden realizar con componentes pues con hardware que podemos encontrar en diferentes lugares y ofrecen resultados bastante parecidos. Entonces, algunas consideraciones de diseño antes de empezar. Nuestra prótesis pasiva transtibial debe tener por lo menos 2 grados de libertad que permita moverse en el plano sagital y coronal. Debe tener ciertas características de movimiento, cierto rango de movimiento, en dorsiflexión, plantarflexión, inversión, aversión. Por supuesto, debe controlarse hasta dónde puede moverse la prótesis, hasta dónde no. Algunas características de torque, son 1.5 Nm por kilogramo y 0.45 Nm por kilogramo en el otro grado de libertad. Entonces el movimiento de atrás hacia adelante es mucho más rígido que el movimiento lateral.
Y nuestra prótesis está diseñada para un sujeto de 80 kilogramos, debe pesar máximo 3 kilogramos en su diseño final y la realizamos en 3D con materiales comerciales ajustables. Son como nuestras condiciones iniciales para plantear el desarrollo de la prótesis. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es conseguir este tipo de gráficas. Que nuestra prótesis se mueva como lo hace una persona que no es amputada, un able body subject. Lo que queremos es que justamente cuando un usuario, un paciente, se coloque la prótesis y la utilice, permita ciclos de marcha y cinemática lo más parecido posibles a los de una persona que no tiene amputación. Estas gráficas son nuestro objetivo, es lo que queremos llegar. Esto es en el plano frontal, en el plano sagital, de atrás hacia adelante, en el movimiento normal de la marcha. Y adicionalmente queremos que se comporte pues en el plano coronal. Queremos también que el tobillo permita moverse de esta manera, que permite moverse de izquierda a derecha. Y algo muy importante es la curva de momento contra ángulo. Queremos que a medida que ocurre la marcha, la cantidad de fuerza que ejerce el dispositivo, la cantidad de momento que ejerce, de torque, que ejerce nuestra prótesis, sea la suficiente para sostener la marcha, que sostenga al paciente, a la persona. ¿Qué ocurre? Si es muy suave, muy poco rígida, la marcha se va a volver inestable, porque no hay ningún tipo de resistencia a moverse. Si es muy rígida, se va a comportar como si no tuviera ninguna articulación. Entonces, es un equilibrio que tenemos que lograr y este es nuestro objetivo. En principio empezamos con varias iteraciones, soltando ideas, haciendo muchas ideas, dibujándolas, pensándolas, estudiándolas. Esta es literal, tal cual, la primera iteración de nuestra prótesis. Pensamos en un mecanismo circular con una cámara pues, de contacto que tuviera 2 grados de libertad, uno central y uno pues, frontal. Uno sagital, uno coronal. Y si ustedes se fijan bien en nuestras imágenes, se dan cuenta que este prototipo ni siquiera es manufacturable. Tiene una unión en la mitad que básicamente no se puede manufacturar. Está dentro de una pieza de la otra. Después pasamos por una segunda iteración donde consideramos, bueno, ¿cómo vamos a hacer que cuando la persona camine sienta cierta resistencia y la prótesis sea capaz de ejercer cierto torque para que camine bien, para que ofrezca una cinemática adecuada? Entonces decimos, bueno, incluyámosle resortes. Los resortes en general son mecanismos, son dispositivos, elementos muy pequeños o muy grandes que ofrecen mucha potencia en poco espacio. Y tuvimos un problema también en y es que de forma lateral no sabemos qué incluir. Pasamos a una tercera iteración donde dijimos, bueno, tal vez podemos incluir resortes tanto en el centro como a los lados. Digamos, lo interesante de esta iteración es que cada vez que íbamos pensando un nuevo diseño, surgían más problemas, surgían más complicaciones, pero de eso se trata todo el proceso de diseño en ingeniería, es una iteración, segunda iteración, tercera iteración, hasta que se solucionan eventualmente todas las dificultades que se realizan. En esta tercera iteración nos dimos cuenta que era importante establecer límites físicos, como que la prótesis no se moviera más allá de los 15 grados hacia el frente, 10 grados hacia atrás, 15 grados hacia la derecha, 10 grados hacia la izquierda. Y también pues incluimos más resortes, digamos, empezamos a hacerlo un poco más manufacturable, a hacerlo más real. Y finalmente esta es la última de la primera iteración. Fue un salto enorme, gigante, tiene un poco más de forma. Y dijimos, bueno, podemos incluir un resorte central que nos permita hacer resistencia de atrás hacia adelante cuando las personas caminen, y podemos incluir 4 resortes que hagan resistencia de izquierda a derecha. Como cuando caminamos en terrenos inclinados, nuestro tobillo se ajusta automáticamente a esa inclinación. Entonces caminamos con el pie ligeramente inclinado, pues al mismo ángulo que el terreno, que la superficie. Entonces dijimos, bueno, esto puede funcionar. Y la pregunta con la que inicia la charla es, ¿qué tan potente es un pie? Esa fue la pregunta. Dijimos, bueno, sí, el diseño se puede manufacturar, se puede imprimir en 3D, los componentes existen, pero ¿qué tan potente realmente es un pie? ¿Qué tipo de resortes necesitamos? ¿Qué tan grandes van a ser? ¿Qué tan costosos van a ser? Y antes de aventurarnos directamente a comprarlos, desarrollamos un modelo en Simulink muy sencillo. Utilizamos un plugin de SolidWorks para convertir nuestro modelo mecánico. Este de acá lo tradujimos en un diagrama de bloques y calculamos la rigidez, el stiffness necesario
para obtener una cinemática adecuada. Entonces, si recuerdan las gráficas del principio, las que estaban por acá, dijimos qué necesitamos, cuál debe ser la rigidez de los resortes de este diseño para obtener las gráficas que queremos. Realizamos nuestras simulaciones en Simulink y utilizamos como input, digamos, condiciones de torque, un diagrama de torque contra ciclo de marcha normal de un paciente saludable, sano, sin amputación. Y obtuvimos estos resultados, nos dio la curva de torque contra ángulo, digamos, tenemos resultados favorables al respecto, la simulación funcionó. Pues básicamente nos dicen estas gráficas que sí es posible obtener las curvas que nosotros queremos con el diseño mecánico que habíamos planteado. Dice, sí, si usted coloca a una persona a caminar con este dispositivo, sí va a obtener las curvas que quiere. Entonces dijimos, bueno, vamos bien. El problema es, cuando obtuvimos los resultados de la simulación, nos dijo, para que ustedes con este diseño obtengan las curvas que quieren, sí se puede, pero el resorte que necesitan es de 400 Nm por radian, de atrás hacia adelante en el plano sagital y de 230 Nm por radian. Ustedes dirán, ¿qué tan rígido es esto? Pues no sé qué tan fuerte sea, qué tan duro es, ¿no? Los resortes que conocemos usualmente son 0, 0 rígidos al lado de estos. Entonces, para colocar en comparación, para obtener el stiffness de 400 Nm por radian, en la parte central necesitamos un resorte de 300 Nm por milímetro. De otra manera, es un resorte pero tan rígido, que cuando le colocamos 30 kilogramos de peso encima, él se comprime 1 milímetro. Si le colocamos 60 kilogramos, se comprime 3 milímetros. Entonces, si una persona de 100 kilogramos se para encima de este resorte, prácticamente se va a formar 3 milímetros. Y de manera lateral son resortes de 75 newton por milímetro. Exactamente igual, se necesitan 7 kilos para comprimirlo 1 milímetro. Y creo que esto realmente nos habla de qué tan potente es un pie humano. Un pie humano es capaz de generar, y bueno, en tobillo, de generar este tipo de fuerza, este tipo de momento, utilizando ligamentos, utilizando las uniones que tenemos en el tobillo, que son bastante más complejas, utilizando el tendón de Aquiles, pero son números realmente grandes, asombrosos. Entonces la pregunta que nos surgió es, bueno, necesitamos componentes realmente potentes, pero ¿qué tan grandes van a ser? ¿Será que caben? Entonces, ¿qué tan potente es un pie? Bastante, mucho. Los componentes necesarios para obtener el torque adecuado son muy potentes y por ende el tamaño de los mismos es muy grande. Cuando empezamos a mirar los componentes necesarios, nos dimos cuenta que eran resortes que tenían de diámetro 5 o 7 centímetros. Entonces, bueno, sí podemos hacerlo, pero no van a caber en un pie, no van a caber en la prótesis. Entonces empezamos a entender este trade-off entre lo que es el espacio, el costo y la potencia. Idealmente queremos componentes que sean muy pequeños, pero que sean igualmente potentes, que quepan en el pie, digamos dentro de la prótesis, que sean muy poderosos para ofrecer el torque necesario, pero esto no es posible. Actualmente no podemos manufacturar componentes que sean así de poderosos, así de potentes y que sean pequeños. Entonces, como dije anteriormente, usualmente en este punto decimos o se considera soluciones más hacia lo activo, incluir elementos como motores, incluir microcontroladores, más que todo añadir energía, utilizando electricidad más que todo. Dijimos, bueno, pero justamente este es el reto. El reto es utilizar los elementos mecánicos que están disponibles hoy día para no recurrir a soluciones activas, que son mucho más costosas, y, digamos, obtener una buena solución a partir de lo que hay, sin tomar la salida, digamos, natural común, que es irse por las prótesis activas. Entonces, este es el primer prototipo que imprimimos en 3D. Fue impreso en policarbonato, compramos los resortes. Estos son demostrativos, no tienen la potencia necesaria. Fue para explorar un poco el tamaño, el peso, cómo se movería, cómo funcionaría. Entonces, si se dan cuenta, estos resortes son bastante grandes. Ahí en la imagen no se nota tanto, pero son resortes de 35 milímetros de diámetro. Son muy, muy rígidos, muy rígidos. Tuvimos que utilizar varios soportes para poderlos comprimir y ensamblar. Entonces, sí, hay una relación
entre qué tan grandes son nuestros componentes, la potencia que necesitamos, y es un problema grande y es un desafío en el desarrollo de prótesis pasivas. Queremos cosas muy pequeñas, muy potentes, y eso no es posible. El reto como ingeniero en la ingeniería es, bueno, con lo que hay, ¿cómo puede jugar con el diseño de los componentes, con las cosas que hay para conseguir el objetivo? En la segunda iteración lo que hicimos fue reemplazar los resortes laterales por resortes de hoja. Dijimos, bueno, el metal es flexible, podemos obtener un resorte de hoja, como cuando alguien utiliza una regla que la hace vibrar. Si uno ejerce fuerza en un trozo de algún material, le va a ejercer elasticidad, va a querer devolverse a su forma original, y podemos aprovechar esta característica del metal para reducir los resortes. Cambiamos de 4 resortes helicoidales a 2 resortes de hoja. Y estos resortes de hoja tienen una gran ventaja, y es que con una pequeña, muy pequeña, digamos, espesor, con un pequeño espesor se puede obtener muchísima fuerza. En este caso calculamos y son solamente apenas 3, son solo 3 milímetros lo que se necesita para poder obtener las curvas que nosotros queremos, digamos, una buena cinemática. También cambiamos el diseño del pie, era un poco cuadrado, estilo robot, así Gundam, no sé si lo conocen. Es un poco más antropomorfo en esta segunda iteración. Y este es el prototipo que creamos. Tiene un resorte central, igualmente muy fuerte. Este es de 220 newton por milímetro, 20 kilogramos para comprimirlo en milímetro. Compramos los resortes de hoja, los ensamblamos, y es la segunda iteración para reducir el tamaño de la prótesis y utilizar elementos más compactos y que igualmente tuviera mucha potencia. Reemplazamos los resortes laterales por resortes de hoja, y justamente con 3 milímetros de metal se puede conseguir una rigidez adecuada. Finalmente llegamos a la tercera iteración. Dijimos, bueno, este prototipo funciona, está adecuado, pesa lo que necesitamos, digamos, cumple con varios de los objetivos, o prácticamente con todos de los que tenemos. Pero, ¿cómo podemos realizar esto en Colombia? La pregunta sí está muy bien. Acá en Japón podemos conseguir los materiales económicos, los pido por internet, llegan a los 2 días a mi laboratorio. Hay una impresora de policarbonato, está disponible 24/7, podemos manufacturar lo que queramos, pero ¿cómo hacemos para llevar esto a nuestro país? La tercera iteración fue llevar este dispositivo, este prototipo, a una versión mucho más asequible, manufacturable y ajustable, que sea más adecuada para nuestro objetivo, que es brindar una buena prótesis con 2 grados de libertad pasiva a personas en zonas rurales, principalmente. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Explorando diferentes componentes que había disponibles. Entonces, esto es sorprendente, pero reemplazamos el resorte central, que era un resorte pues hecho a la medida, por resortes de maquinaria para procesamiento de alimentos. Entonces llamamos a una compañía de alimentos, compramos 4 resortes de sus máquinas, de las que utilizan para amortiguar la vibración del proceso de transporte de alimentos, y compramos 4 con diferente rigidez. El objetivo de esto es que podamos cambiar el resorte central dependiendo de las necesidades de la persona. Entonces, si la persona, ejemplo, si pesa 60 kilogramos, sus necesidades de torque, digamos, qué tan resistente es a la prótesis, es diferente a una persona que pesa 80 kilogramos, o si pesa 100 kilogramos, ese resorte puede cambiarse. Se retira el tornillo de la parte inferior, se retira el tornillo que está cerca al tobillo, y se puede cambiar fácilmente entre resortes, que es una característica bastante deseable, que es poder ajustarla al usuario. Lo segundo, cambiamos nuestros resortes de hoja, hechos a la medida, hechos, pues pedidos a hacer, básicamente, con un mes de anticipación y todo lo que costaron, que fueron bastante costosos, por trozos de acero inoxidable, 304, SUS 304. En ingeniería mecánica, acá en la Universidad de Tsukuba, bueno, un grupo, pues si es de manufactura, hay un grupo de manufactura. Dijimos, bueno, a ustedes les sobran tal vez trozos de metal, nos dijeron que sí, y adquirimos estos trozos de metal, nosotros los recortamos, los perforamos, e hicimos nuestros resortes de hoja de manera un poco más tradicional, digamos, nosotros mismos. Y este acero existe en Colombia. Uno puede conseguir láminas de acero en Colombia, ahí cerca del Ricaurte, lo venden. Tercero, reemplazamos los dedos del pie de este prototipo, que tenía resortes de hoja en la parte de abajo para ejercer cierta resistencia, lo cambiamos por calzadores.
Y sí, es en serio, fue idea de mi asesor. Un día él fue a una tienda de todo a $1 y vio los calzadores y dijo, venga, esto está rígido, es un material que es asequible, se puede conseguir en $1 y es elástico, porque él le dio la idea de comprar uno y doblarlo y sentir qué tan resistente era. Y en la reunión, en siguiente reunión a esa, me dijo, Sergio, estuve en una tienda de todo $1, vi unos calzadores, creo que es una buena idea que compres un par y lo coloques en vez de los dedos del pie en tu prototipo. Y efectivamente, es una buena idea, funciona y es una manera sencilla y efectiva de reemplazar toda una articulación que tiene resortes de hoja que son un poco costosos por algo que podemos encontrar en cualquier lugar. Y finalmente, imprimimos el diseño en policarbonato porque es bastante resistente, no es tan costoso los cartuchos de impresión en este material. ¿Y qué queremos con esto? Básicamente, que pueda ser realizable, que pueda ser manufacturable en cualquier lugar. En la gran mayoría de lugares del mundo se pueden encontrar máquinas que procesan alimentos, de los cuales se pueden obtener los resortes, se puede obtener acero inoxidable, se puede obtener calzadores y en algunos lugares se puede mandar a imprimir en policarbonato. Entonces, finalmente los dejo con algunas de las imágenes de lo que fue el prototipo. Lo probamos en varias personas de mi laboratorio. Utilizamos un adaptador que es el iWork 2.0, que es una muleta en manos libres. Podemos pues, diseñar el adaptador para utilizarlo con esta muleta. Le pedí a varias personas que lo probaran, dieran su retroalimentación, que a modo como lo dice mi asesor, que intentaran destruirlo y dañarlo. Bueno, eso ya es personal. Él considera que cuando un dispositivo, un prototipo no puede ser dañado, cuando nadie encuentra la manera de dañarlo, es porque está bien. Entonces acá está la imagen central del dispositivo, el de la izquierda es uno de mis asesores utilizándolo. Pues lo diseñamos de manera que sea más o menos antropomórfico, de las dimensiones adecuadas a un pie humano. Mide 28 centímetros de largo, 12 centímetros de ancho y todos los componentes están en la parte interna. Aún nos falta mucho trabajo para poder que las personas utilicen un zapato con él, que sea dentro, digamos que sea utilizable dentro de un zapato, que es otro objetivo. Y acá hay varios videos para que puedan observar. Y nos están produciendo los videos, acá están. Efectivamente, ellos utilizaron la prótesis. Caminaron varios pasos dentro del laboratorio, sintiendo la rigidez, qué tan suave o rígida era, cómo se sentían utilizándola. Y estos son otros dos videos. Uno de mis compañeros utilizó mi prótesis para jugar fútbol porque le pareció una buena idea. Lo dejé porque justamente creo que la prótesis y en un futuro los miembros inferiores son para realizar las actividades cotidianas, deberían permitirle esto a una persona. Entonces sí jugó fútbol con el prototipo. Y finalmente esta es una de las imágenes más importantes que tenemos, es mostrar todo el ciclo de marcha. Utilizando, pues con el uso del prototipo podemos ver que ocurre la mayoría de las fases de la marcha, que ocurre el golpe de talón, hay una progresión, hay dorsiflexión, efectivamente el resorte tiene las características adecuadas, hay al final un push-off, que es cuando los dedos del pie ayudan a impulsar el cuerpo hacia adelante. Y esto realmente es de los mejores resultados que hay. Ver que efectivamente el dispositivo se mueve como queremos, permite caminar, es fácil de utilizar. Ellos tuvieron un entrenamiento de 30 segundos, fue colocárselo y de inmediato supieron cómo utilizarlo. Y eso es todo. Si tienen alguna pregunta, estaría acá para responderla. Y muchas gracias. Bueno, Sergio, te damos muchas gracias por esta charla tan interesante. En este momento estamos en la sección de preguntas. Pueden escribirlas por el chat. Si los profes quieren decirle algún comentario a Sergio, tienen activo su cámara y su micrófono también. Entonces, pues adelante.
Hola Sergio, ¿cómo estás? Cristian Cifuentes, no sé si me recuerdas. Por supuesto que sí. Eh, Nada, yo quería comenzar primero saludándote, felicitándote por el trabajo. Me parece que han avanzado de una forma interesante en el diseño de la prótesis. Te voy a hacer solamente una pregunta que surge, bueno, me surgieron muchas, pero ya hablaremos nosotros en otra reunión más Supuesto. enfocada en los diseños. Ujú. Yo quería, bueno, son dos, no sé si el iBook que están utilizando, que es, pues limita un poco el movimiento de la rodilla, hace que puedas probar muy bien tu prótesis, porque en algunos de los videos que muestras pareciese como el movimiento de una prótesis transfemoral, Ujú. porque pues no puedes reproducir el movimiento de la rodilla que sí tendría alguien con una prótesis transtibial. Luego, como a modo de recomendación, y no sé si lo han considerado, utilizar otra forma de probarla, sobre todo para mirar mejor el golpe de talón, que pues de la forma como lo estás probando no se puede apreciar muy bien. Sí que el despegue de los dedos lo haces bien, pues se ve claramente, pero no sé si el mismo dispositivo, digamos que no te ayude a ver esas bondades que puede haber o que pueda tener también tu diseño. No sé si... Sí, en esto sí, por supuesto tienes toda la razón. Lo que ocurrió en este caso es que queríamos probarlo con pacientes efectivamente amputados. Diseñamos también un socket para ajustarlo, pero ocurrió la pandemia y no pudimos pasar los formatos de consentimiento informado al hospital. Entonces, pues estamos limitados a lo que tenemos en el laboratorio, porque también las entregas pues, de equipos médicos a nivel internacional, los envíos estuvieron parados, entonces pudimos experimentar con lo que había. Sí, obviamente tienes toda la razón en que no permite apreciar bien el movimiento, ni sabemos bien cómo se comporte en un paciente amputado, pero es lo que pudimos hacer cuando el hospital cerró por la pandemia. Pero en un Claro, futuro planeamos justamente llevar nuestro dispositivo al hospital y utilizar el adaptador con socket que hay para probarlo con ellos, porque sí, es evidente que no se puede experimentar bien, obtener buenos resultados con el y dispositivo yo pues, del pensaba iBook. más por el iBook, como el iBook te amarra toda la rodilla, Sí, de pronto quitarte ese pedazo del iBook y te quedas solo con un pedazo mientras les habilitan eso. sí, sí, probablemente. Podría Eso ser. es una buena Ven, opción, y la otra justamente. consulta que tenía Sergio, así también a modo de curiosidad. Ustedes restringieron el peso a 3 kilogramos si la persona es de 80 kilos. Sí. ¿Esa relación cómo la tomaron? ¿De dónde la sacaron? Utilizamos una tabla de un libro un poco antiguo, que es el de Winter, donde él habla de las proporciones del cuerpo. Fue simplemente un cálculo lineal, o sea, de en promedio de la población. O Creo sea, que ¿no el, consideraron de pronto aspectos propios de, digamos que la masa muscular que pueda tener una persona? Porque de todos modos, él lo va a mover es con lo con que sus le queda músculos. de cadera, glúteo, Ujú. muslos, los isquiotibiales, sobre todo que a una persona de estas son súper importantes. Sí, sí, Luego, sí, tal vez esos sean aspectos más importantes a considerar que, claro, el peso global de la sí, de persona, todo el porque un dispositivo. gordito puede pesar 80 kilos y una persona muy fornida puede pesar 80 kilos y la capacidad de mover la prótesis va a ser Es distinta. diferente. Ajá, por Mm. supuesto. Nosotros lo que hicimos fue también tomar el promedio de los dispositivos actuales que asumimos Mm. pues, nuestro asesor que ya habían estudiado esto. Dijimos, bueno, en promedio, ¿cuánto pesan los dispositivos que en este momento utilizan las personas? Y están alrededor de 2.5 kilogramos, más o menos. Y dijimos, bueno, limitarlo a 3 puede ser un buen inicio. Vale, perfecto. Sergio, un abrazo, felicitaciones Gracias, Cristian. nuevamente, ya tendremos oportunidad de discutir un poco más. Por supuesto que sí. Hay dos preguntas en este momento. Sí, ¿quieres que te las lea o ya las estás Eh, viendo? sí, las tengo acá. Dale. Primero es Álvaro. Entonces, bueno, si arriesgamos características mecánicas cuando reemplazamos por materiales más comunes, por supuesto que sí. Pero no fue tan grave como podrían pensar. Eh, Hay un par de experimentos que no incluí, pues para no hacer la charla tan larga ni tan, digamos, eh, dura, como, no sé, utilizamos varios sensores de fuerza para deflectar los calzadores, miramos que efectivamente tuvieran una elasticidad adecuada,
Lo que obtuvimos más o menos es una reducción de lo que queríamos, pues de las características, como en un 10 o 15%. Entonces sí se reduce, digamos, hay un cambio, pero creemos que no es tan importante en realidad. Y por supuesto se pierden características, los materiales son, digamos, los elementos son hechos con menor precisión, entonces el comportamiento puede ser un poco más aleatorio, digamos, hay mayor incertidumbre y los cálculos a veces fallan ahí, pero sí, no, digamos, no es grave cambiarlo a elementos comunes. La siguiente, un segundo. La siguiente es de José Campo. Hola, José. Se plantea el uso de la prótesis para reemplazo de un solo pie o realizarse mayores cambios de diseño para uso en ambos pies. Por ahora es de uso en un solo pie. De hecho, el pie derecho, porque como el rango de inversión y de versión son diferentes. Bueno, un aspecto positivo es que la pieza central es simétrica. Entonces, si el paciente pues, tiene amputación derecha, se coloca de esta manera. Si tiene amputación izquierda, se rota la pieza y queda para usar en el pie izquierdo. Entonces, por ahora, en solo pie. Y no, pues, se deberían realizar cambios, tal vez, pero, digamos, puede adaptarse para un pie y para el otro. Digamos, no hemos considerado ese escenario todavía, entonces, no sé, ya veremos. De Marlon. ¿Por qué se centró en la población rural que tiene que ver con el conflicto armado? Sí, justamente. En principio porque el proyecto fue planteado en conjunto con el hospital militar. Ellos tienen digamos, están enfocados en la población pues, militar, rural, que ha perdido miembros por conflicto armado. Entonces el proyecto fue en conjunto con ellos, en principio. Por eso es que estamos centrados en la población rural. La mayoría de las víctimas de conflicto armado viven en zonas rurales, de acuerdo a lo que pues a lo que nos informamos. Y efectivamente, es algo que me dijo mi asesor acá. A futuro, la mayor cantidad de amputaciones van a ser por diabetes y enfermedades vasculares. Entonces, también creemos que, bueno, o sea, también consideramos que avanzar en el diseño de prótesis pasivas que tengan 2 grados de libertad, que permitan caminar en otros terrenos, o sea, no solamente sirve para terrenos rurales, también sirve para inclinaciones, para calles que estén inclinadas, para calles que no sean lo óptimo, por ejemplo, Bogotá, donde las baldosas se mueven, salpican, también funcionan para eso. O sea, es, digamos, un desarrollo, una investigación que permite avanzar digamos, en el uso en diferentes contextos, no estar limitado, digamos. Sebastián Contreras. Y el precio baja bastante para que valga la pena cambiar las piezas. Un montón, demasiado. Los primeros resortes de hoja, cada uno, costaron $300 cada uno. Entonces fueron $600 en los 2 resortes de hoja. El resorte central costó $41. Digamos, el que utilizamos en primera instancia, el que fue diseñado a medida. Y el primer material que utilizamos fue un policarbonato de alta densidad, que cuesta $1000 un paquete de 1 kilo. Y utilizamos 600 gramos, entonces estamos hablando de que el primer prototipo, así por encima, puede estar costando $1500 por encima. Y el prototipo final, digamos, este que las personas utilizaron, mis compañeros de laboratorio utilizaron, cada resorte de hoja, después de manufacturarlo y después de comprar material, nos costó $40 los dos. El resorte central nos costó $12. Los calzadores nos costaron $2, $1 cada uno. Vamos más, digamos, 100 entre pues, redondeado. Y el material que utilizamos fue policarbonato de baja densidad y un poco más elástico. Y ese paquete creo que está a la mitad del precio del otro. Debe ser $500 y utilizamos 600 gramos, como 60%, sí, como 300, como $400. Fue una reducción casi del 60% en el costo. Entonces sí vale la pena cambiarlos, en realidad. O sea, digamos que pedimos cosas a medida para experimentar con el funcionamiento, para verificar las condiciones y después adaptamos nuestros cálculos a materiales que ya son comerciales, que se pueden conseguir fácilmente. Sergio, hola, es David. David. Lo felicito, me alegra verlo. Fantástico proyecto.
mis preguntas también iban alrededor de las cosas que usted ha comentado, de materiales, de precios y de eso. Entonces, Sergio, este prototipo lo han hecho por impresión 3D, lo cual pues les da una cierta flexibilidad de después personalizarlo a ciertos pacientes. Claro. No sé si han pensado un poco qué le personalizaría, ¿no? Personas mayores que de repente tengan menor movilidad, estos amputados por diabetes, que pueden ser personas mayores, de pronto tienen una necesidad diferente de que un soldado joven que perdió un miembro, pero que tiene más fuerza. Y ahí me da curiosidad, Sergio, de primero si van a seguir pensando en la impresión 3D, que creo que puede ser un método un poco más costoso de producción, pero personalizable, versus también en esta etapa pensar en otros métodos de fabricación a partir de pues corte de metal y eso. Por lo que veo, sin ver muchos detalles, Sergio, no pareciera que las piezas son relativamente sencillas y tal vez maquinables, pero no sé qué piense Sí, sí, usted. sí. Bueno, primero, en esta imagen que dejé, y creo que fue un poco a propósito, el resorte que utiliza la persona del centro es de color negro y la persona que utiliza, el resorte de la persona de la izquierda es rojo. Uh-huh. Y justamente eso es lo que hablamos de personalización. Yo compré un set de 4 resortes y puedo cambiarlo fácilmente en un minuto, dependiendo del usuario. Si es más activo, más pesado, menos pesado. Y puedo hacer lo mismo con los resortes laterales. Puedo subir o bajar el punto de contacto para que ejerza más o menos resistencia al movimiento. Entonces se Uh-huh. puede personalizar dependiendo del grado de actividad, dependiendo del peso. Sencillamente quitar tornillos, colocarlos más arriba, colocarlos más abajo o cambiar el resorte. Uh-huh. Tenemos un rango de resortes desde 75 newton por milímetro hasta 300. Entonces podemos cambiarlo fácilmente. En cuestión de personalización, digamos, de las piezas como tal impresas en 3D, sí habíamos considerado cerca a los dedos, podemos hacerlas más gruesas, más delgadas. Pues también parte para cambiarlo respecto al peso del usuario. Uh-huh. Y el talón también lo podemos hacer más grueso, más delgado y podemos añadirle un poco de arco al pie para que sea un poco más elástico. Lo que pasa es que en este momento es plano, entonces Sí. no hemos considerado, digamos, esa modificación, pero sí se puede hacer. Sergio, yo no sé si usted tiene una foto en que se vea su modelo desde atrás para ver cómo se ve el talón. Desde atrás, no, Casi ahí se ve. que Es que sí. veo que está hueco, pero no sé hasta dónde llega. Sergio, y se me estaba ocurriendo si usted ahí Ah, em, al apoyar, ¿no? Cuando la persona golpea el talón en el piso sobre esos bordes delgados, sí, se si genera usted mucho crea un estrés poquito de si lo analizamos. inestabilidad y estrés, y Sí, si usted justamente, puede darse el lujo de hacer esa base completa en sí. la plantilla. La siguiente iteración que estamos planteando es utilizar, digamos, modelos de caminadores pasivos para hacer la cinemática mucho más sencilla, que tengan una curva adecuada que permita moverse, digamos, fluidamente. Y también estamos adquiriendo unas suelas no me acuerdo qué material es, pero es como una especie de goma que absorbe energía y permite liberarla. Obviamente porque el Sí, talón en este momento está rígido, queremos sí. amortiguarlo también. Simplemente cortar el material en la forma que tiene y pegarlo. O sea, sí lo hemos considerado, por supuesto. Y también nuestros análisis de elementos finitos dicen que o sea, justamente en la parte del talón y en la parte donde se conecta eh, digamos, el calzador, el borde del calzador con la Mm, prótesis, con la parte impresa en 3D, ahí también hay una cuestión de estrés bastante alta. Y las partes, digamos, las 3 partes principales son maquinables. Lo que no es maquinable son los soportes para resortes. Entonces lo que hicimos fue medir el resorte y diseñar justo, digamos, el negativo del resorte ujú, para que uno pueda enroscarlo y jale utilizando ujú. digamos, la misma geometría del resorte. Esas no son maquinables y las personas que las maquinan cobran bastante porque la averiguamos también. Y de hecho sale más caro maquinar esas 2 piezas que todo el resto de la prótesis por la Ok, maquinación, pues por la manufactura de esas dos, de los 2 resortes, de los 2 soportes nos cobraban $1000, que es totalmente ridículo. está bien. Bueno, una cosa súper importante,
estamos pensando en colocar, bueno, estamos en proceso de subir este diseño a Open Hardware para que sea accesible a todo el mundo. Cualquiera que se registre pueda descargar los planos, mirarlos, observarlos. Ya pues habíamos hablado de la cuestión de propiedad intelectual y con la universidad y pues mi asesor está de acuerdo, creo que no hay ningún problema y en sí la Universidad de Sucó está bastante comprometida con esto. Entonces también, digamos, es un poco de compromiso y responsabilidad social, ¿no? De hacerlo un poco disponible para todo el mundo y que también haya más colaboradores. Gracias, Hola, Sergio. hola, Sergio, Sergio. Perdón, sigue Diana, sigue. vale, Sergio, hola, felicitaciones por el trabajo que has hecho, felicitaciones por la charla. La pregunta que tengo es, hablando de con lo que acabaste la respuesta anterior, y es la parte de responsabilidad social, ¿cómo lograste que la universidad de allá se interesara por resolver un problema que es, digamos, tan ajeno a ellos y tan propio nuestro? ¿Fue algo que tú llevaste? ¿Ellos estaban abiertos desde antes a eso? ¿Cómo fue ahí esa relación? Es una muy buena pregunta. Resulta que hay otro estudiante que, bueno, en primer lugar porque hay un convenio con la universidad y pues conocen el trabajo del hospital militar y digamos, el proyecto fue planteado desde el hospital militar y la Universidad de Sucó tiene ciertas relaciones con unidades y con el militar. Y segundo porque hay un estudiante peruano en mi laboratorio que trabaja con prótesis también de brazo para niños. Entonces, a mi asesor le interesó decir como, bueno, en Latinoamérica tal vez hay problemas de amputación, no solamente en niños, en personas mayores. Y él se dio cuenta que los avances que tenía pues, mi compañero que es Luis con sus prótesis, pasivos también para niños, de brazo en este caso, ayudaban también a pensar y a mejorar las prótesis activas que se utilizan en Japón. Entonces él dijo, bueno, esto, si avanzamos en el diseño de prótesis pasivas, de miembro inferior, de miembro superior, y esto nos ha ayudado en el laboratorio a avanzar en el diseño de las prótesis activas, podemos apostarle a que desarrollar mejores prótesis pasivas también ayude a mejorar las prótesis activas. Dijo, bueno, es una buena oportunidad. Y además hay poca investigación en este momento de prótesis pasivas con más de un grado de libertad. Entonces es una oportunidad para nosotros, es una oportunidad para ellos. Digamos que sí mejora bastante. Digamos, ayuda a mejorar la investigación en esta área. Sí, Gracias. por eso. Sí, no, yo solamente también quería felicitarte, Sergio, por el trabajo. Yo, pues, digamos, viniendo de otra área, veo una que se articula muy bien con tus intereses. Seguramente, pues, me imagino estarías feliz trabajando en este proyecto y así va a ser en lo que se viene, pues, más adelante. Solo tal vez quería hacerte dos preguntas, espero que sean cortas. La primera es un poco lo que hablaba David. Dado que tú puedes, digamos, crear un prototipo a partir de una impresión en 3D, ¿qué tan fácil es adaptarlo a otros requerimientos de talla, de peso y demás, como para que cualquier persona pueda bajarlo y casi que darle tú algunos parámetros de entrada según su consistencia corporal y luego que él genera automáticamente las dimensiones y la prótesis adecuada? Esa es la Pues, primera. La segunda es pensando en las pruebas estas que vas a hacer o que esperarías hacer a nivel clínico con pacientes, un poco si nos puedes contar de ese protocolo, cómo se llevan a cabo esas pruebas. Ok. Lo primero, modificarlo es súper sencillo. Diseñamos el modelo para que el espesor, el grosor de varias partes se pueda modificar en un clic, tal cual. Digamos los puntos de mayor estrés donde sabemos que vamos a necesitar modificarlas para incluir un resorte diferente o para evitar que se rompa por estrés. En un clic la podemos modificar. Si lo habíamos pensado desde el principio, porque pues las personas varían mucho en sus dimensiones corporales. Entonces sí se puede variar, es sencillo. Y lo segundo, lo que estamos planeando hacer en el hospital es, ellos tienen un socket de prueba, que también responde a la pregunta espectador anónimo. Hay un socket de prueba que permite ajustar automáticamente la forma a cualquier tipo de muñón. Entonces tiene dos cámaras y bueno, 3 cámaras que uno puede rotarlas, puede ajustarlas y comprime, digamos, el muñón a cualquier forma que tenga. Tiene una especie de cojines, uno puede rotarlo y se va a ajustar a la forma del muñón. Lo que planeamos es utilizar ese adaptador con
Tenemos en este momento en el hospital acá creo que 5 pacientes amputados transtibiales. Queremos colocar un set de 5 platos de fuerza con inclinación de 10 grados. De 10 grados en inversión. Y colocar en los pasos 2 y 5, colocar como piedras o arena a mirar a cómo se comporta. Lo que hemos pensado con Suzuki Sensei. Utilizar el sistema de captura de movimiento para grabar la cinemática y colocar varios sensores, no estoy seguro si piezoeléctricos o no, para medir la fuerza que ejerce la prótesis durante la marcha. Entonces ese es el protocolo que vamos a seguir. 5 pasos con inclinación y arena y tierra y con captura de movimiento. Es lo que queremos hacer. Por ahora. Listo, muchas gracias, Sergio. Bueno. Laboratorio. Sí, bueno, espectador anónimo. Hay un masa de muñón. Los técnicos podrán instalar el pie. Sí, justamente la universidad tiene un convenio con una fábrica de prótesis. Y podemos pedir que nos realicen diferentes pies, diferentes sockets, diferentes cosas, pero es mucho más fácil utilizar un socket de prueba, que es ajustable para diferentes tipos de muñón. Y Laura Mora tiene una pregunta, y es si están planeando evaluar el uso constante de la prótesis, podría utilizar factores como la postura, la presión. No lo hemos considerado aún, digamos, el efecto a largo plazo o mediano plazo del uso de la prótesis en cuestiones como la postura, la presión, el desarrollo de edema, rash, este tipo de cosas, no aún. Pero sí, o sea, sabemos que puede afectarlo, no lo hemos considerado dentro de nuestros estudios, pero sí deberíamos incluirlo, como si el diseño de nuestra prótesis está afectando de manera negativa otros aspectos, porque podemos estar mejorando la marcha, podemos estar mejorando la ambulación, pero afectando negativamente otros aspectos de las personas. Entonces, no aún, pero sí lo hemos pensado. Luis Enrique Serrano te hizo una pregunta en el chat, no sé si ya la habías Cierto, visto. sí. ¿Cuáles son son los tiempos de fabricación? de la Es una pregunta interesante, porque los componentes cuando ya están, o sea, cuando utilizamos los componentes comerciales, se demoran 2 días en llegar. Es muy eficiente la entrega acá en Japón. Digamos, 2 días en pedir los componentes y la fabricación, la impresión en 3D se demora 18 horas, 18 horas 22 minutos para las 3 piezas. La cuestión es que una cosa es imprimirla, otra cosa es ensamblarla. Imprimirla, digamos, un día, ensamblarla otro día y digamos que de cero a tener todo el prototipo de nuevo, si quisiera construir una segunda versión de este igualito, yo diría que 2 días, más o menos. Ok, parece que ya no tenemos más preguntas. Entonces, bueno, de nuevo, Sergio, pues te agradecemos mucho por hacer parte de este espacio, por compartir con nuestra comunidad esos avances tan increíbles en tu investigación. Y pues desde acá seguiremos muy pendientes en la evolución de la prótesis y en todo lo que tengas que aportar para este proceso en Colombia tan difícil, y qué bonito de verdad que tu investigación se enfoque en cambiar la vida de tantas personas. Entonces, desde el Departamento de Ingeniería Biomédica, te deseamos lo mejor para este desarrollo de esta prótesis. No sé, David, si quieres decir algo, y te veo con cara que quieres decir algo para despedirlo. Agradecerle por la madrugada, También, sí. Sergio. Difícil, sí. No, y hombre, cuando venga por acá, yo no sé, Sergio, si podemos acercarnos al hospital militar, mostrarles un poquito las cosas, si puede traer los fierros con usted, y nos acercamos al militar y les mostramos, sería muy chévere. Sí, justamente envié mi reporte de investigación a Juan Cordobés con copia al exdecano. Y ellos tienen, y también a Cristian. Cristian tiene también contactos en el hospital militar y ahí estamos empezando el proceso para que ellos conozcan de este avance y entrar en contacto ya directo. Entonces creo que es posible, Está factible. bien.
Estamos mediano. trabajando, Sergio, con el profesor Mario Linares de Ingeniería de Sistemas Oh, en un proyecto que nos aprobaron con el Hospital Militar. El profesor Rodrigo está vamos un poquito más a temas de diseño de prótesis y monitoreo de personas con prótesis y aplicaciones y cosas así, pero